Slow down, slow down. Let JB step on board. I just wanna ride your train one time before you go. Módulo 6. Iniciar y detener la instancia. Vamos a dedicar este módulo a conocer una de las tareas administrativas más comunes que puede realizar un administrador de una base de datos Oracle, que es la necesidad de iniciar y detener la instancia, parar la base de datos. Lo que haremos para poder seguir este módulo de forma apropiada es hacer una introducción muy breve a los tipos de archivos que hay en la base de datos. Esta introducción es necesaria porque cada tipo de archivo juega un papel distinto durante el proceso de inicialización de la base de datos. De todas formas, ya os adelanto que será una introducción muy básica, destinada solo a conocer la funcionalidad de cada tipo de archivo, teniendo presente que a cada uno de estos tipos de archivos ya le dedicaremos uno o varios módulos en su momento. Luego veremos cuáles son las fases del proceso de inicialización. El proceso de inicialización de una instancia en Oracle es un proceso un poco complejo que consta de varias fases. Miraremos de entender qué ocurre en cada fase y también aprenderemos a utilizar las instrucciones apropiadas para poder iniciar las instancias y movernos a través de estas distintas fases que componen el proceso de inicialización. También intentaremos justificar por qué una base de datos puede abrirse en fases distintas y qué utilidad tiene cada fase de este proceso de inicialización. También aprenderemos, evidentemente, a detener la instancia. Es algo muy sencillo, pero veremos que existen distintas formas de hacerlo y trataremos de comprender qué significado tiene cada una de estas maneras de detener la instancia. Por último, terminaremos viendo otros estados en los que se puede dejar la base de datos. Una base de datos no solo puede estar detenida o iniciada, sino que puede haber una serie de estados excepcionales que sirven para precisamente utilidades excepcionales. Miraremos de conocer estos tipos de estados para que cuando sea necesario en vuestras tareas administrativas podáis utilizarlos. Venga, pues entremos en materia. Como os he dicho en la introducción, lo primero que tenemos que hacer es hacer una breve descripción de los tipos de archivos que componen una base de datos porque juegan cada uno de ellos un papel distinto durante el proceso de inicialización de la base de datos. De lo primero que hablaremos es de un archivo llamado el archivo de parámetros. A partir de ahora le llamaremos el pfile. Vamos a utilizar abreviaturas utilizando el inglés. Pero a partir de ahora, cuando yo me refiero al pfile, me estoy refiriendo al archivo de parámetros. Este archivo de parámetros es un archivo de texto plano que contiene ciertos parámetros que son esenciales para el funcionamiento inicial de la base de datos. Os voy a enseñar dónde está este archivo. Fijaros, voy a la carpeta donde he instalado Oracle, ya lo vimos en módulos anteriores, y accedo a la carpeta admin. Dentro de esta carpeta, ya lo sabéis, tendremos tantas carpetas como bases de datos hayamos creado, en nuestro caso solo una. Accedo a esta única carpeta y aquí tengo una carpeta que se llama pfile. Aquí dentro encontraréis un archivo con esta extensión tan rara. Este archivo es un archivo de parámetros. Voy a abrirlo y para ello utilizaré el bloc de notas. Le digo que quiero abrirlo, que seleccionaré un programa de una lista para abrirlo, que sea el bloc de notas y que a partir de ahora siempre utilice el bloc de notas para abrirlo. Bien, este es el contenido de este archivo. Fijaros que se trata de nombres de parámetros igual y el valor que se les da. Todo lo que empiece con este símbolo es un comentario y no se tiene en cuenta. Por lo tanto, lo único que se tiene en cuenta es lo que no empieza con este símbolo. Aquí, por ejemplo, está diciendo cuál es el tamaño del bloque de la base de datos. Todo esto lo iremos viendo a lo largo del curso qué significa cada cosa, pero hay parámetros aquí que son muy importantes y que quiero que los veáis. Por ejemplo, el parámetro que decide cuál es el nombre y el dominio de la base de datos. Otro parámetro importante que tiene una funcionalidad especial en el momento del inicio de la base de datos es un parámetro que se llama control files. Ahora hablaremos de los control files, pero este parámetro, como veis, me demuestra o me aporta como dato una lista de archivos con su ubicación completa, lo veis, separados por coma. En concreto me está hablando de 3 archivos llamados control01ctl, 02ctl, etcétera, etcétera. Importante,
el archivo de parámetros apunta o tiene un parámetro llamado control files que me dice dónde están los archivos de control de la base de datos. Digo que ahora hablaremos de este tipo de archivos. Vale, también hay información sobre los procesos. Fijaros que es información que es muy relevante para el momento de inicializar la instancia. ¿Por qué? Porque dice cuántos procesos como máximo puede levantar el servidor, cosa que es importante porque esto pertenece a la instancia, o por ejemplo la información de memoria. El tamaño del bloque de datos de memoria es algo que afecta totalmente al momento de levantar la instancia porque es el momento en el que se construye el espacio en memoria. Recordad lo que vimos en el primer capítulo cuando describíamos el concepto de una instancia. También hay otros parámetros referidos a la memoria que se va a tener que utilizar, etcétera, etcétera. Insisto que este archivo lo tocaremos mucho a lo largo del curso y aprenderemos a añadir parámetros, modificar parámetros y por lo tanto a alterar la estructura esencial, la estructura inicial de la base de datos. Queda claro, el archivo de parámetros es el que sirve para poder acceder a la estructura inicial de la base de datos. Otro tipo de archivo que os podéis encontrar en la base de datos son los control files. Antes los hemos visto referenciados en el pfile. Los control files, la manera más fácil que se me ocurre de describirlos es como si fueran el carnet de identidad de la base de datos. Dentro de los control files hay toda una serie de información, que en su momento la veremos con mucho detalle, pero que digamos que es toda la información necesaria para conocer cuáles son todos los archivos que componen la base de datos. Dentro de los control files, insisto, entre otras cosas, aparte de información horaria sobre la última acción que se hizo en la base de datos, aparte de todo esto, nos encontraremos la lista de todos los archivos que componen la base de datos. ¿Qué otros archivos componen la base de datos? Por un lado tendremos los data files, importantísimos. Aquí en definitiva es donde está la información. Cada base de datos se compone de una serie de data files y dentro de estos data files, distribuidos en sus bloques de memoria, es donde está toda la información que tenemos en las tablas. Recordad, tanto los datos como los metadatos. Además tenemos otro tipo de archivos que son los archivos del registro para rehacer. A partir de ahora les llamaremos los redo log files. Los redo log files son archivos que contienen el histórico de lo que le ha ocurrido en la base de datos. Vuelvo a insistir, hablaremos con mucho detalle de cada uno de estos tipos de archivos más adelante. Pero quiero que tengáis presente que tanto los data files como los redo log files podríamos considerar los archivos que en verdad tienen la esencia de la base de datos, es decir, la información, toda la información de la base de datos de una forma u otra está en los data files y en los redo log files. Bien, pues el archivo control file o los archivos control files contienen, entre muchas otras cosas, la lista de cada uno de los data files y redo log files que pertenecen a una base de datos y en esa lista, evidentemente, la ubicación concreta de cada uno de estos archivos. Por decirlo de una manera, si perdiéramos los control files, hemos perdido la base de datos, porque ya lo único que tendríamos sería una serie de archivos inconexos que no formarían una base de datos. Es decir, la existencia de los control files es la que me garantiza que se conoce que pertenecen a una base de datos concreta, toda una serie de data files concretos y toda una serie de redo logs concretos. Vamos a ver cuál es la ubicación de estos tres últimos tipos de archivos, tanto los control files como los data files como los redo logs.